Bueno, hoy es 11 de septiembre, es el Día del Maestro. Nosotros recordamos el 11 de septiembre la muerte de Domingo Faustino Sarmiento en Asunción del Paraguay, en su autoexilio, ya prácticamente alejado de toda la vida política, social, en la cual había transcurrido. A los 88 años dejó de existir en Asunción del Paraguay, y después el gobierno argentino, en una ley que promulgó, decretó que el 11 de septiembre se conmemorara el Día del Maestro en función de toda la obra pedagógica que hizo Sarmiento a lo largo de su vida. Hoy nosotros en el noticiero, como siempre, invitamos a una maestra de Chañar para dialogar, para hablar un poco y darle sentido a esa esencia de la vocación de docente, de maestro. Así que hoy nos visita Ana Russo. Ayer cuando la llamé por teléfono me dijo que sí. Bueno, después empieza todo su propio acting, ¿no? Pero siempre es así. Cuando estaba en la escuela ejerciendo también la docencia y íbamos a hacer notas para hablar del tema de la escuela, teníamos que hacer una pequeña previa, pero después las cosas salían todas muy bien. Ana, es un gusto que estés acá. Bueno, gracias igualmente, Marcelo, y me halaga el hecho de que pienses que puedo ser un referente de la docencia de Chañar Ladeado. Seguro, porque tu tarea en la escuela ha sido importante, ¿no es cierto? No solamente transcurrir como maestra, sino haber podido llegar a los cargos directivos de la escuela y haber tenido también un equipo de trabajo con el cual tuviste que estar permanentemente y un poco planificar lo que es la política educativa de la escuela, o sea, lo cual significa que ha habido un reconocimiento no solamente tuyo, de tu parte por haberte predispuesto a evolucionar, a avanzar en cuanto a la docencia, sino también al respeto que has obtenido de parte de todos tus colegas, de todos los maestros que estuvieron y que siguen estando en la escuela y que también han pasado en ese momento por ahí. Bueno, pero ¿cómo nace esto de ser maestra, Ana? Mira, cuando terminé quinto año, en realidad yo quería ser profesora. Profesora de biología. Bien. Pero bueno, las cosas no se dieron para que yo me fuese de Chañar, tenía que ir a Venado Tuerto o a Rosario. Así que con un grupo de amigas nos enteramos que en Corral de Bustos se inauguraba nuevamente el magisterio con el título de profesora para la enseñanza primaria. Así que fue así como lo iniciamos, hacíamos dedo, porque no teníamos la combinación. Fue una época muy hermosa. Así que bueno, me recibí y inmediatamente comencé a dar clases en la escuela 213 como reemplazante. Fuimos a concurso por antecedente y oposición, que es la prueba escrita, y cuando fuimos convocadas para los nombramientos, recuerdo que mi papá me llevó a Santa Fe con otras compañeras y volví con el nombramiento en Godeken. Muy bien. Que fue una época maravillosa, una comunidad muy linda, y en el 83 tuve la suerte, o sea, estuve muy poco tiempo afuera. En el 83 ya regresé porque se jubiló Pili Nicolino. Y a partir de ahí, mi vida docente transcurrió en la escuela 213, de la cual soy exalumna también. Exacto. Así que transcurriste casi 20 años, un poco más, dentro de la escuela 213, como docente. Del 83, casi 30 años. Claro. Casi 30 años. 33 años, perdón. Más 7 como alumna. Como alumna. Así que imagínate que es mi casa, fue mi casa, porque yo vivía, mi papá tenía la sodería enfrente de la escuela. Es cierto. Entonces nosotros, con mi hermano, con los chicos del barrio, jugábamos en el patio de la escuela. Así literalmente, porque había un alambrado, venían las directoras de otros lugares, así que he jugado con Silvina Varesi, por ejemplo, cuando estaban las directoras... Que las directoras vivían en la casa de la escuela. En la casa de la escuela, claro, no me expresé de esa forma, vivían, así que era un ir y venir, porque también ellas, la señorita Amanda Gali, no sé si te acordás, sí, Pola, no me acuerdo cuánto, de Quiriquincho, la señora Pola, sí. La señora Pola. Bueno, vengo muy cerca tuyo atrás, pero vengo muy cerca. Así que sí, era jugar ahí. Y me acuerdo que teníamos conejos con mi hermano y había todo un hinojo salvaje. Nosotros íbamos a juntar ahí para los conejos. Y jugar ahí enfrente. Y después, bueno, volver a esa casa que es tan querida para mí.
¿Qué te significó transcurrir tantos años en la escuela? Desde los grados iniciales o de los comienzos iniciales hasta, bueno, coronar un poco tu carrera, ¿no es cierto?, propio de tu esfuerzo, de tu vocación, ¿no es cierto?, cerrar la etapa de tu vida desde la dirección de la escuela. Mira, Marcelo, yo siento un como que enorme, transcurriste todo el camino. Todo. Siento una enorme gratitud a esta vocación que fue creciendo. Porque quizás a veces cuando uno emprende un camino, lo desconocido, es como que no sabes cómo va a resultar. Entonces tuve la suerte de que cuando me inicio está la señora Elsa como directora, pero ella ya tiene su jubilación, porque se va a Rosario, e ingresa la señora María Angélica de Bocio, quien fue mi maestra en el primario, y luego siguió siendo mi maestra cuando fue directora. Así que tengo mucho por agradecer porque fue una formación continua, profunda, de estar, por supuesto que lo que nos enseñó, que era cuestionar, a preguntar, era como que por ahí yo lo hacía. Y reconozco que he sido muy cuestionadora, a pesar de que después realmente llegábamos a acuerdos y podíamos en el aula trabajar realmente juntas. Y recuerdo, Marcelo, que mis habilidades manuales fueron desastrosas. Cuando yo ingreso a la escuela 213, estaba como maestra de actividades prácticas en esa época Norma Guardiola, Norma Caglieris de Guardiola. Y ella cuando me ve, que me da la bienvenida, me dice, espero que tus alumnos no te hagan renegar lo que me hiciste renegar vos. Porque yo era una cosa que el bordado y el coser y el pintar no eran mi fuerte. Y eso me sirvió realmente. Me sirvió para pensar que a los chicos no les gusta todo. Y que bueno, cómo uno podía desarrollar en cada uno esas potencialidades y pensar que también estaba bueno. Así que hay un cuentito que me sirvió también en una de las capacitaciones, porque teníamos capacitaciones los sábados y duraban 8 meses, a lo largo de todo un año. Y había un cuentito de Mercedes Choique. Era una señorita que estaba allá en la montaña y tenía todos esos alumnos que venían con diferentes historias familiares, con diferentes culturas familiares, que es lo que sucede al día de hoy. Exacto, no cambió mucho. No cambió. Entonces ella un día manda una cartita a todos los padres diciéndole que los esperaba a una reunión para hablar de su hijo. Era a las 4 de la tarde porque era el mejor, Cuando se encontraron todos los padres en el patio de la escuela y se enteraron que, ¿cómo? Me citaba porque mi hijo era el mejor, el tuyo. Dice, la señorita nos mintió. Y entonces no, la señorita había descubierto en cada uno de sus hijos lo mejor. Y bueno, eso me sirvió realmente a lo largo de toda mi carrera docente, de pensar que todos tenemos capacidades para desarrollar en lo que más tenemos habilidad y que no todos nos puede gustar todo. Sí, un juicio de valor con mucha justicia social, en el sentido de que nivelar para arriba, ¿verdad? Tal cual, y pensar que todos pueden, esa confianza que uno deposita en ese niñito que te entregan, porque yo tuve la suerte de tener ser docente durante 28 años, de los cuales yo creo que 16 estuve de primero a tercero. Y cuando vos recibías a esos nenes de 6 años, darse cuenta de que los padres te entregaban lo más preciado y que vos tenías un poder muy grande sobre ellos, tanto para lo bueno como para lo malo. Sí. Entonces, pensar que uno tiene ese auditorio infantil tan vulnerable, era como que a mí me llevaba a pensar que debía darles lo mejor. No que fui la mejor, Marcelo, no me creo eso, pero te digo que humildemente
les di lo mejor y que he amado a cada chico y he creído en cada uno. Claro, darle lo mejor de lo que vos sabés, de lo tuyo, de enseñar lo mejor, ¿no es cierto? De educar, no enseñar, de educar. Aparte son maleables, vulnerables, ávidos de conocimiento, y estar formando realmente es una responsabilidad muy grande, que a veces no tomamos la magnitud y nos metemos en aguas de borrascas o en discusiones ideológicas sin tener en cuenta la profundidad de lo que significa para el maestro estar parado frente a un aula de los más pequeños a medida que van creciendo y estar formando, ¿no es cierto?, ciudadanos, estar formando personas con capacidad de poder discernir, de poder realizar sus propios cuestionamientos, sus propias inquietudes, en la búsqueda de sus propios conocimientos. ¿Qué universo tan grande que significa ese contacto entre el maestro y el alumno, ¿no? Sí, es maravilloso, porque vos recibís en cada chiquito un universo, una diversidad tan grande, pero era la época, imagínate que hace 40 años de cuando me inicié. Así que, pero era esa escuela pública donde se seguía ese ideario, esa misión desde la libertad, desde la equidad, desde esa construcción de la paz, donde realmente no es que no renegábamos y que no teníamos terrible, seguro. pero era como creer y que no había esas fracturas, esas divisiones o ese tener así despiadado. Éramos. Entonces, cada chico podía vincularse con el otro, había peleas, pero no, ya te digo, esas fracturas eran esas peleas que ayudaban a vincularse con el otro, que es diferente, pero que tenían sus propias reglas de juego y aprendían a ver al próximo y a condolerse o a reírse realmente era una fiesta. Por supuesto que había días en que decía, sí, me quiero, pero son 4 horas de un contacto así con tus alumnos que realmente te llenaban de felicidad. Vos decís, muy bien, son 4 horas, ¿no es cierto?, de exposición pública en la escuela frente a tus alumnos. Y son las horas restantes del día, dividirlas entre la familia, entre lo personal y la preparación del trabajo para todo ese universo de niños que al otro día volvés a enfrentar. O sea que no termina a las 12 o a las 5:30 de la tarde, cuando te vas de la escuela, decís, bueno, hasta acá llegué, me voy a mi casa y me libero. Hay una continuidad en el tiempo permanente. No digo 24 horas, pero la mayoría de las horas de las 24 horas. Sí, Marcelo. O sea, esas 4 horas en el aula. En el aula. Pero después eso continuaba, porque nuestras casas, o mi casa por lo menos, estaba abierta para cualquier consulta, para cualquier preocupación. Hacíamos visitas domiciliarias, porque a veces me tocó una experiencia así de mucho dolor, de saber, no traía las tareas, y no una vez, 2 veces, y bueno, uno por ahí se enoja, hasta que uno realmente era ir a visitar ese hogar. Pero claro, era una obligación moral, a ver qué pasaba. Y saber que a lo mejor ese chiquito no tenía mesa. Y desde la escuela a lo mejor procurar y ver y entender esa historia familiar. Entonces y después la planificación, Marcelo, porque yo recuerdo estar en la mesa llena de libros y ver qué podía preparar y elaborar esas estrategias para que todos pudieran aprender, porque la diversidad ahora se habla, pero siempre fueron mundos diversos. La diversidad siempre estuvo presente. Siempre estuvo. Con mayores o menores instrumentos para poder igualarla, pero siempre estuvo. Y ahí estuvo también la calidad del docente, del maestro, para poder llevarla adelante, ¿no? Con prueba-error. Tal cual, y a su vez viendo y ensayando lo que vos decís con la teoría de Piaget, la de Brunner, la de Chomsky y Montessori, y todo lo que uno podía tener al alcance para decir, bueno, a ver, ¿qué estrategia elaboro para este grupo que todavía no empezó a transitar la lectoescritura o el cálculo? Y me acuerdo que era agosto, por ahí. Ay, a veces te digo, me pasaba que no podía dormir a ver qué podía elaborar, porque era también un desafío. La docencia es un desafío realmente muy grande y
y que también siempre es, yo digo, es el creo, Marcelo. El creer que estos niños que a vos los padres te entregan porque tienen confianza en la escuela, pueden aprender. Pero no es solo un aprender, es enseñar, y yo también aprendí muchísimo de mis alumnos, aprendí de mis compañeras y de las directoras que realmente me han podido formar y orientar, y también en mis bajones, porque no es lineal, a veces te tocan grupos complicados y uno es como que, pero bueno, siempre fui sostenida y alentada para que mi vocación se profundizara. Y hoy te digo, hoy siento una gratitud enorme y creo que Dios me ha bendecido con este oficio de poder enseñar y aprender. Ana, ¿tuviste referentes? Sí, gracias a Dios, muchísimos. Creo que me han marcado y han dejado una huella, una impronta que realmente he querido imitarlos. En el primario la señora Gladys de Aramburu, la señora María Angélica de Bocio, la señora Hilda de Álvarez, fíjate de quiénes te estoy hablando, ¿no? Susana Panero. Y después en la escuela secundaria, donde uno ya por ahí es más rebelde o por ahí, viste, ya empieza a adolecer. Empieza a adolecer, y es como que, viste, todo. Se empieza a desprender y a no querer desprenderse, sí, ¿no? Sí, esa libertad o esa creatividad que uno viene trayendo de esa escuela primaria que te inducen a ser cuestionadores, pensantes, críticos. ¿Viste? Tienen la culpa después esas maestras. Sí. La consecuencia es el secundario. Claro. Entonces después, sí, también las recuerdo con tanto cariño. La señora Saluso, tu mamá, Marcelo, la señora Isabel. Llegaba y era una fiesta. Y realmente era esa historia argentina que ella nos explicaba con tanta pasión. Pero además me gustaba su figura, Marcelo. Y yo, como soy tan chiquita, siempre es como que me identificaba. Llegaba con sus taquitos, sus saquitos, siempre ese rodetito, esos ojos que a mí, te digo, Marcelo, esa mirada. ¿Viste? Cuando un profesor, una maestra tiene esa mirada dulce, tu mamá la tenía. Después, y sí han dejado una impronta realmente muy linda, recuerdos muy hermosos. Esa escuela de la señora Hilda, donde realmente éramos tenidos en cuenta. Mucha humanidad, Marcelo. ¿Cómo te sentiste en tu casa con tu papá, con tu mamá y con el ejercicio de la docencia, con elegir la vocación de ser maestra? ¿Qué decía Sebastián? ¿Qué decía Nelda? Nelda, bueno, te digo que era realmente la que más me invitaba a decir, Ana María, tenés que trabajar, y cuando yo le dije que iba a hacer el profesorado, ella estaba feliz, porque ella hubiese querido ser docente. Y bueno, cuando fui a buscar el nombramiento que mi papá me llevó, sí, ellos siempre sintieron mucho orgullo de que yo fuese docente. En esa época el maestro tenía ese prestigio que daban las mismas familias, pero no porque uno se la crea, porque creo que la figura del docente era un referente social. Es cierto. Así que sí, y mi mamá fue la que le debo mucho a mi mamá, Marcelo, a pesar de que he tenido una relación muy conflictiva, porque yo era rebelde, porque yo a lo mejor por ahí no hacía mucho caso, pero hoy le agradezco. Mi papá era así, taciturno, la mansedumbre, como que aceptaba, pero Nelda era, viste, el rigor, pero en el buen sentido. Ella no nos hacía, te cuento una anécdota, nosotros nos levantaba siempre temprano, yo veía que mis amigas dormían todas, y entonces ella nos despertaba, a mi hermano, a mí, nos ponía al lado de la cama y nos decía, afuera pereza, y realmente creo que eso,
te digo, se lo agradezco al día de hoy, porque son cosas que te van quedando y bueno, uno mama ese espíritu de trabajo, la perseverancia, el esfuerzo. Yo no vengo de una familia, fueron muy trabajadores. Es lo que siempre decimos, lo que el hogar da, la enseñanza que da el hogar, ¿no es cierto?, a través de los padres, a través de los mandatos, en una determinada edad es fundamental para moldear a los chicos. Después la educación que reciben en la escuela es un combo muy importante, ¿no es cierto?, que va parejo, va de la mano, va paralelo. Y sirve mucho porque ese involucrarse de parte de los padres en sus hijos, en el seguimiento, en qué pasa, qué no pasa, en ese ir y venir con la maestra, creo que también tiene mucho que ver en la construcción de una persona. Tal cual. Esa persona que se construye no es desde el aula solamente. La primera formadora es la familia. Y si esa familia acompaña al maestro en lo que es la educación de su hijo, creo que sí, que todos vamos a ver esa persona libre, llena de confianza, de seguridad, porque hay personas que están creyendo en él, con todos sus errores, con todos sus defectos, pero bueno, uno trata de dar lo mejor, Marcelo, y eso es lo que hice en mi vida, y tengo mucha gratitud, porque al día de hoy los saludos, el reconocimiento, a veces hasta me da vergüenza porque no sé si lo merezco, pero bueno, los recibo con tanta alegría y digo, Dios mío, gracias por esto. Ana, ¿cuál fue la relación tuya con tus hijos y con la escuela? Bueno, mira, Marcelo, yo creo... Porque en el momento de mayor batalla como maestra, tuviste a tu familia. Sí, tuve la suerte de tener una persona que voy a mencionar, Marcelo, y es María Figueroa. Ella se quedó con mis hijos todo el tiempo que yo no estuve, y realmente ha sido una madre para ellos. Yo a veces digo que quizás, fíjate vos, ¿no?, lo que era la escuela en ese momento, pude dar más amor a los alumnos que a lo mejor, pero no porque no los haya querido, porque estaba primero la escuela, era dejar y dejar. De todas maneras tuve la gran suerte de darle clases a Cecilia, clases a Celeste, no a Alejandro, así que era un encuentro con ella que por supuesto creo que no podían disociar lo que era la madre de la maestra, pero bueno, ese contacto. Y ellos acompañaban realmente, acompañaban a su mamá en lo que yo hacía. Y bueno, es como que fue una linda experiencia. Si tuvieras que reflexionar en este momento de tus compañeras, de tus alumnos, de tu experiencia en esta jornada del Día del Maestro, ¿qué es lo que surge de tu corazón? De mi corazón surge que realmente la docencia es como un credo, es creer en el otro, es generar vínculos de profundidad, porque no somos papeles, tenemos corazón. Y si realmente, por supuesto que creo también que un docente, a pesar de las dificultades actuales, debe tener una gran solvencia intelectual para después poder aplicar esa pedagogía del amor, Marcelo. Porque creo que lo que nos va a salvar es el amor y creer en el otro y bueno, saber que la paz se construye, que se puede crear un mundo mejor desde el lugarcito pequeñito, porque tenemos una pequeñez donde estamos y que podemos a lo mejor hacer brillar esas cabecitas desde buenos sentimientos y no deshumanizarnos.
Te agradezco mucho que hayas venido, la verdad que lo disfruté. Gracias, Marcelo, yo también. Y que tengas un feliz Día del Maestro. Gracias, Y en Marcelo. vos, a todos los maestros de Chañar. Sí, yo también, a mis colegas, a los docentes, desearles un feliz día y a mis alumnos, exalumnos, que tanto reconocimiento tienen hacia mí. Gracias, Marcelo. Muchas gracias. Un gusto. Ya volvemos.